Hola amigos, para los que no me conocéis, soy holandés afincado en Madrid desde hace muchos años. En muchos países del hemisferio norte se come tradicionalmente pollo asado para Navidad. Antiguamente, la carne del pollo era bastante cara y solo se comía en celebraciones. Actualmente el pollo es una carne bastante barata, aunque por estas fechas también encontramos en el mercado aves como la pularda y el capón, que sí que son bastante más costosas. Siempre hay un poco de miedo a que te salga mal un pollo asado en el horno. Hasta ahora, porque yo os voy a revelar 5 secretos y trucos para que os salga un pollo asado infalible y que además es el más delicioso que habéis probado nunca. Vamos a empezar poniendo el horno a 220 grados con la rejilla en medio. Yo lo pongo con ventilador, pero en realidad a esta temperatura ya no hay mucha diferencia. Puedes simplemente poner calor arriba y abajo. No vamos a usar el grill. Para asar este pollo lo que haremos es una infusión aromática. Yo he comprado las hierbas que he encontrado frescos en el súper. Vamos a picar perejil. Y lo echamos directamente a esta sartén pequeña. También picamos cilantro. Puedes usar cualquier hierba que quieras. La experiencia me ha enseñado que todos van bien, al gusto. Exprimo los ajos, directamente a la sartén también. Pelamos ramitas de tomillo, evitando palitos grandes. Puedes igualmente usar hierbas secas, tampoco importa demasiado, pero los frescos saben más y mejor. Picamos cebollino. Toda la sartén. También echamos una nuez de mantequilla. Sal al gusto, una cucharada sopera, por ejemplo. Pimienta. Puedes echar también especias o picante y lo regamos con aceite virgen hasta cubrir. No hace falta que sea virgen extra, no se va a notar mucha diferencia. Lo ponemos a calentar suave. Vamos a hacer una infusión templada, no freír. Cuando está así, apagamos y pasamos la infusión a un bol pequeño para enfriar un poco. Vamos a por el pollo. Y en este caso es un pollo común de unos 2 kilos. Vamos con el secreto número 1, el método spatchcock o mariposa. Consiste en cortar con las tijeras de cocina la espina dorsal y quitarla entera. Es bastante fácil. Si es un ave enorme como un pavo, igual hace falta hacer más fuerza. Pero vamos, con cualquier ave se hace primero un corte por aquí y seguidamente otro corte al lado. Quitamos la espina dorsal, que se puede aprovechar muy bien para hacer caldo, así que un poco de film y al congelador. Limpiamos el pollo con un poco de papel de cocina y también ayuda a secar el pollo. Ahora opcionalmente puedes cortar la espoleta. Son unos huesitos muy finos y fáciles de cortar. Si no los ves, igualmente los puedes partir dando la vuelta al pollo y apretar la pechuga hacia abajo y romperlos de esta manera. Ahora tenemos un pollo plano. Esto nos va a ayudar de muchas maneras. El pollo se hace bien por todos lados, porque ahora es mucho más liso. Todo va a quedar con el mismo tono dorado y no tienes que darle la vuelta a mitad del asado. Además, se hace mucho más rápido así y ahorras electricidad. Ahora normalmente se sazona el pollo. Se echan hierbas que al asar se queman y con suerte dejan algo de sabor en la piel. Nosotros no vamos a hacer nada de eso. Y vamos con el secreto número 2. Con la parte trasera redondeada de un tenedor o cuchara, vamos a separar la piel del pollo, despacio y con cuidado, para no romper ni rajar la piel. Primero entramos aquí, desde atrás, y vamos hacia arriba por la pechuga. Después le damos vuelta y entramos por aquí, para llegar al contramuslo y los muslos. Ahora vamos a meter nuestra mezcla infusionada, de esta manera.
Cuando asamos el pollo, lo que sucede es que se va a derretir la grasa que está debajo de la piel, y esta se va a mezclar con nuestra infusión, y la carne lo va a absorber. Entonces, poner hierbas por encima del pollo no va a afectar el sabor de la carne. Nada que pongas por fuera lo va a atravesar. Pero claro, ahora lo estamos metiendo debajo de la piel, y os aseguro que la carne va a absorber muchísimo los sabores. Hay que masajear para esparcir bien toda la infusión. Entonces vamos con el tercer secreto, el limón. Muchos habréis probado meter un limón dentro de la cavidad del pollo al asar. Esto lo vamos a cambiar. Para empezar, vamos a golpear el limón para romperlo por dentro, no por fuera. Esto hace que el interior se cree zumo, pero no lo vamos a dejar así. Lo vamos a meter en el microondas 15 segundos. Le damos la vuelta y otros 15 segundos más. El limón bien caliente, pero no quemando. Ahora cortamos el limón caliente justo por la mitad, por la parte larga. Y apuñalamos las mitades unas cuantas veces. El calor del horno ahora va a hervir el interior de las mitades. Y esto va a hacer salir vapor de limón hacia arriba, por los agujeros, justo donde ponemos el pollo encima. Meter un limón entero en frío no da mucho resultado. Es debido a que el interior del pollo asado no suele alcanzar temperaturas por encima de los 80 grados. El vapor del limón va a infusionar la carne del pollo, desde abajo. Y vamos al horno. Esto van a ser unos 45 minutos. Mientras tanto, vamos con el secreto número 4. Es muy fácil. Unas manzanas las pelamos. Un asado necesita un poco de compota, en este caso de manzana, porque es levemente dulce, y realza el sabor de la carne asada. Y cortamos en cubitos. Van a una cazuelita y añadimos 4 cucharadas de azúcar. Y una cucharadita ras de canela. Mezclamos bien. Añadimos un poco de agua, hasta medio cubrir. Y lo ponemos a hervir, tal cual, unos 15 a 20 minutos, despacio. Lo mezclamos otra vez. Y ya tenemos la compota, con tropezones. Pero si quieres también puedes pasar la batidora, pero así, más rústico es, a mi gusto, la mejor manera. El método spatchcock o mariposa se cree originario de Irlanda. Hay datos desde 1800. Y los americanos lo hacen con sus inmensos pavos para Thanksgiving. El meter las hierbas debajo de la piel lo aprendí hace más de 20 años. Y desde entonces siempre lo hago así. La diferencia es increíble. Este método impregna la carne y el resultado es siempre sorprendente. Entonces ya está el pollo. Fijaros qué uniforme queda el dorado. Y sin tener que hacer nada más que meterlo en el horno 45 minutos y sin abrir. Si queréis podéis comprobar. El termómetro tiene que llegar hasta unos 80 grados. Pero si no tenéis termómetro, pues pinchando y ver que sale jugo clarito es suficiente. Y ahora viene el secreto número 5. La paciencia. Hay que dejar el asado reposar 10 a 15 minutos. Y es bueno poner un poco de papel de aluminio encima. Si entramos ahora a cortar, se sale todo el jugo y la carne queda más seca. Además, en este tiempo sin horno, se termina de hacer bien. Ya está, vamos a cortar. Yo uso tijeras especiales de IKEA, pero se puede usar igualmente unas tijeras clásicas de cocina. Suelo separar primero las pechugas. De esta manera es todo más fácil. Si os fijáis, podéis ver que el limón ha soltado todo su jugo, pero sin quemarse tampoco, que eso amarga. Ahora suelo quitar los cuartos. Y se puede cortar el muslo. Solo voy a cortar uno. Y se puede cortar una pechuga por la mitad. Y también quitar las alitas. De esta manera puedes repartir diferentes partes o opciones variadas a cada comensal. Se pone un poco de compota al lado, y lo ideal es acompañar con puré de patatas. Ya he hecho varios vídeos con puré, os dejo los links arriba. El pollo asado es un buen plato para Navidad, es tradicional y hecho de esta manera está delicioso.
Está muy jugosa la carne y con un poquito de compota tienes un contraste fantástico. Antiguamente era una cosa bastante cara, pero ahora mismo está al alcance de cualquiera. Yo lo prefiero. Yo muchas veces por esta época del año veo que el precio del marisco, del cordero, del pescado sube muchísimo y yo lo entiendo, todo el mundo se tiene que ganar la vida. Entonces, si veis que hay unos precios muy abusivos o mira, simplemente no te llega al bolsillo, pues aquí tenéis una alternativa buenísima que les va a encantar a toda la familia. Entonces, si tenéis preguntas o dudas o cualquier cosa, me lo dejéis apuntados abajo. Pues esto ha sido otro viaje. No ha sido un viaje a ningún sitio en concreto, sino diferentes trucos que he ido viendo y que he querido compartir con vosotros. Venga, la semana que viene os invito a otro viaje. Solo te hay que darle aquí. Pues eet smakelijk y hasta la semana que viene. Pues bueno, mira a San aquí. ¿Lo has visto? Es que no para de mirarme, vamos, que quiere. Luego la tenemos que dar un trocito. Pobrecita. Me iba oliendo pollo asado hace una hora aquí.